Bueno, pues buenas tardes, chicos. Bienvenidos a su sesión número 3 de la materia de seminario de actualización de Mercadotecnia número 2. Vuelvo a saludarlos y con mucho gusto les doy la bienvenida a Ana, Daniel, Emanuel y Miguel. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a su sesión número 3. Bueno, yo sé que probablemente han de estar en trabajo, probablemente han de estar en oficinas y demás. Entonces, si requieren participar, pues ya saben, levanten su manita. No los voy a hacer que estén constantemente participando porque totalmente los entiendo. ¿Ok? Bueno, únicamente ya están sus calificaciones, rayando terminé, así es que en cualquier momento, por favor, échenle un ojito. Ya tienen la mayoría de ustedes, bueno, ya todos, de hecho, ya todos de la materia, ya terminé de calificar. Únicamente, chicos, recuerden, siempre hay que poner una introducción. Muchos de ustedes me pusieron como una introducción con las instrucciones, pero recordemos que una introducción es, pensemos en un libro, y cuando nos dan una introducción es, ahora sí, textual, y por ahí dicen que, según la redundancia, es introducir al tema a nuestro lector. Entonces, acuérdense que cuando estamos leyendo un libro y vemos el prólogo, es del estilo, ¿no? Nos va a decir nuestro autor o nuestro escritor de qué se trata el libro, ¿no? Lo mismo es una introducción. Yo sé, nos cuesta mucho trabajo, porque yo soy una de ellas que cómo batallo con la introducción cuando la voy a escribir, pero porque tenemos una muy mala costumbre, la queremos escribir primero, ¿ok? Entonces, ¿qué les recomiendo así muchísimo? Es que no la escribamos primero, hagamos nuestro trabajo de investigación y demás, y posteriormente ya al final dejamos no sé, un tanto, no les estoy pidiendo, ay, una cuartilla o media cuartilla, no, o sea, solamente darle pie a al lector, o sea, soy yo, de qué voy a hablar, ¿no? A lo mejor, bueno, el cuadro comparativo es acerca de los mercados, shalala, un poquitito, así como un micro resumen, y listo, ¿no? Y ya la conclusión la mayoría la hicieron correctamente y además la pusieron, este, ya es ahora sí que su opinión, ¿no? Ahí sí ya se me explayan y lo que opinaron y lo que no, y listo, ¿no? Pero no la olviden. Algunos de ustedes igual se les olvidaron las referencias al estilo APA, lo pusieron, me pusieron el título referencias y ¡tarán! No había referencias. No penalicé lo de la introducción porque sé que les cuesta trabajo, casi no lo piden los maestros, pero es parte de la formación. Yo que estoy en la parte de presentar o la atención a clientes y demás, siempre da una muy buena impresión y me he dado cuenta de que les gusta a los clientes ese tipo de cosas. Un poco introducirlos a lo que les estamos dando, sea lo que sea, ¿no? Aunque sea hacer de que les ofrezcamos un servicio o hasta los propios jefes, ¿no? Que mira, aquí está lo que te investigué, como hace unos días entregué una investigación de sueldos y salarios de varios puestos que se requerían y les di la introducción, ¿no? Un poco les hablé de cómo ha crecido la inflación y cómo ha ido subiendo durante los últimos 3 años, ¿no? La inflación y sobre todo los salarios y cómo se ha ido moviendo. No tuve que ponerles más y les agrada bastante, ¿no? Y además, pues si lo vamos a presentar, pues de igual forma, pues nos sirve a nosotros para dar inicio y un poquito romper el hielo a nuestros clientes o al jefe. Ya acuérdense que un cliente siempre, aunque sea interno, siempre va a ser el que va a ver nuestra chamba. Entonces, por eso siempre les insisto y estoy dale con la introducción. Entonces, no se les olvide, chicos. No la penalicé en esta ocasión. Lo que sí llegué a penalizar es cuando se les olvidó las referencias. Pero, pues bueno, fueron a los menos. La mayoría de ustedes entregaron muy buenos trabajos. Eh, Híjole, la verdad es que me encantaron muchos de los que estaba yo leyendo. Me gustaron mucho. Muchos se quedaron muy cortitos, por ahí les puse algunos comentarios. Otros, la verdad es que, pues, ni para hacer comentarios más que qué bárbaro, excelente, felicidades y ya nada más. No olvides tu introducción, ¿no? Que fue la mayoría, pero muy bien. Muchas felicidades en general, chicos. Muy bien. Bueno, vamos, vamos a comenzar. Continuamos con igual, ¿no? Con la misma unidad que estábamos revisando la semana pasada. No, déjenme pasar esa. Ahí está. Mi internet está que lloro, se los juro.
Déjenme. Ah, bueno, aquí está. Ok, bueno. Ay, ¿por qué se quedó esto? Esperen, un segundito. No. Ay, a ver si no subí otra que no es. Un segundo, chicos. Son 60. No, no, más bien los temas no son los correctos. Bueno, vamos a seguir viendo lo que es investigación cuantitativa y cualitativa, ¿ok? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo un poquito de ello? Entonces, solamente se los voy a dar así como muy específico qué es cada cual, y posteriormente vamos a ver algo que me llamó muchísimo la atención sobre la minería de datos. Me encantó, ¿no? La famosa data. Es bien interesante. Ahora que he estado en la parte de los call centers, la verdad es que yo no le sabía tanto, ¿no? Y justamente con esa persona que le comentaba yo, Manuel, que creo que también a ustedes se los dije, es un ingeniero, ¿no? Este amigo que tengo que se ha dedicado a todo lo que es marketing, publicidad de diferentes empresas a nivel internacional. Él obviamente pues tiene muchos años que ya salió, ¿no? Ya él tiene 70 años aproximadamente, 60, 70 años. Y hace poco me estaba comentando esto de toda la información de datos y todo lo que era la minería y cómo era tan importante para los diferentes comercialización actualmente, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos a grandes rasgos porque nos vamos a ir metiendo un poquito más. ¿Qué vamos a ahondar? Justamente el mercado cualitativo y cuantitativo, que es súper interesante, ¿no? Les comenté la semana pasada sobre la investigación cualitativa de que las ciencias sociales nos dedicamos a ella, ¿no? O sea, entre ellos, bueno, pues la psicología es una de estas. Esto que no es tangible, esto que no se puede contar, esto que se va a dedicar a ciertas características, opiniones, ¿no? Pensamientos, esto que no lo podemos decir, bueno, podemos pensar cuántas veces sonrió, pero no cuántas veces, o más bien, podemos contar cuántas veces sonrió, pero no podemos saber lo que está opinando. La investigación de mercado cualitativo es súper interesante porque vamos a ver sobre el comportamiento y la motivación sobre todo de nuestro público, nuestros clientes. Ahora, la cuantitativa, bueno, pues obviamente busca datos medibles y comparables como porcentajes, cantidades y probabilidades, ¿no? Y esta es como la más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, esta la vamos a poder sustentar. Vamos a ver las diferencias, vamos a ver absolutamente todo de ello. Bueno, la investigación cualitativa es un método utilizado principalmente en las ciencias sociales para estudiar el fenómeno humano que para su comportamiento requiere de un análisis complejo. El investigador se acerca a los sujetos que quieren estudiar y comparte con ellos su cotidianidad. En algunos casos, realizando entrevistas para indagar sobre sus emociones, ideas, expectativas. La investigación cualitativa puede completarse con otras cuantitativas. Muchas veces, sobre todo cuando estuve en la UNAM y en la Facultad de Psicología, y aquí es donde yo lo veía mucho sobre la investigación, porque veía yo las tesis de los muchachos, tanto de psicología, en la parte de psicología, pero también en la parte de administración. Digo, la administración era más cuantitativa, pero en la de psicología era un relajo. ¿Por qué? Bueno, primero porque la psicología le ha costado mucho trabajo mantener esta parte de decir que es una ciencia. Acuérdense que para mencionar que es una ciencia debe de ser comprobable, ¿no? De hecho, hace unos días me decía mi hijo que ya saben que los adolescentes creen que lo saben todo, ahora. Me dice, es que la psicología no es una ciencia, mamá. Y claro que es una ciencia, ha costado trabajo mantenerlo así, pero podemos comprobarlo. Podemos comprobar el comportamiento. El psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Y eso es algo. O sea, bueno, entonces, claro, porque el psicoanálisis es el estudio de los pensamientos, de las motivaciones, y eso no lo podemos, de la mente, ¿no? Y eso no lo podemos cuantificar, ¿no? Y la psicología es el estudio del comportamiento y
Muchas veces lo comprobaron con, ya saben, esa parte de las ratas, ¿no? ¿Cuántas veces palanqueaban? ¿Cuántas, como con los niños, ¿no? A ver, ¿cuántas veces va a decir A mientras yo le voy a estimular con un dulce, ¿no? Ah, bueno, si le doy un dulce, 3 veces dijo A. Y le voy a ir subiendo a 10 para entregarle un bombón y así, ¿no? Entonces, eso se va a cuantificar. Por ende, es más fácil y es una ciencia. Pero la parte que no se puede medir, pues obviamente es la motivación, que lo está motivando, por, los sueños, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podemos saber de ello? Pues obviamente los que han ido al psicólogo, pues mediante la palabra. Ay, creo que está muy pesada más bien la presentación. Ok. Características de una investigación cualitativa. Por ejemplo, la parte inductiva. Un razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es diferente a un razonamiento deductivo, que a partir de una ley general saca una conclusión sobre un caso en particular. La investigación cualitativa es inductiva porque no se inicia a partir de leyes o principios generales que aplican a casos particulares, sino, por el contrario, se dedica a recoger datos de los cuales posteriormente puede hacer generalizaciones. Sin embargo, el racionamiento inductivo se utiliza con reservas en la investigación cualitativa, ya que las generalizaciones no son aplicables a cualquier sociedad estudiada, sino a las sociedades que tengan determinadas características. Además, se plantea como hipótesis que pueden ser refutadas por otras investigaciones cualitativas. O sea, no es tan sencillo. La interacción con los sujetos estudiados. Esa es otra forma en que podemos hacer una investigación cualitativa. Además de estudiar los procesos de la sociedad, el investigador tiene en cuenta la forma en que avanza su propia investigación. El investigador puede interactuar directamente a través de la entrevista o de la participación en actividades de la comunidad que estudia. Pero incluso si se limita a la observación, su mera presencia ya afecta el comportamiento de los sujetos. Y muchas veces cuando estamos estudiando lo que sea, ¿no? O sea, no importa, por ejemplo, les comentaba de las tesis, ¿no? Mis alumnos de psicología, una vez llegó una chica y me dice, ¿sabes qué, Ale? Quiero hacer mi tesis sobre el amor. De verdad me fui para atrás, así como Condorito, ¿no? ¿No? Y yo, ¿cómo? Sí, pues si existe o no el amor, ¿no? Obviamente el amor no es algo estudiado. Entonces tuvimos que ir cerrando obviamente este tipo de investigaciones, ya que al no ser algo cuantitativo, eh, tampoco es tan, híjole, tan visible, ¿ok? Entonces nosotros podemos estudiar a una pareja, pero si ya estamos dentro de la situación o dentro hasta de la plática, puede intervenir. Vamos a hacer una variable extraña, la cual va a hacer que estos dos personajes tengan diferentes comportamientos. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho en una plática cualquiera? Cuando está alguien externo de quien tenemos mucha confianza, nos comportamos diferente, decimos cosas diferentes, ya no opinamos lo mismo, ¿no? Y justamente pues eso va a afectar el comportamiento de los sujetos. Entonces, eso es algo que nos puede afectar nuestra investigación. Orientada al proceso, una de las razones por las cuales la investigación cualitativa no busca generalizaciones universales es porque no se centra en situaciones fijas o estados invariables de una sociedad, sino que estudia procesos de investigación cualitativa, observa la forma en que una sociedad se transforma y no el estado inicial o final del cambio. Estudia también su propio proceso. Esto significa que es recursiva, hace referencia a sí misma. El sujeto en su propio marco de referencia. ¿Qué es esto? Bueno, al estudiar un grupo social o una sociedad lejana a la propia, el investigador cualitativo no juzga las actitudes y pensamientos de este grupo desde su propio punto de vista, sino que intenta comprenderlo dentro del marco de valores, normas, prácticas, creencias del grupo
estudiado. El aspecto subjetivo siempre está presente en este tipo de investigaciones que se intenta identificar las propias opiniones y prejuicios para evitar que afecten la investigación. Por ejemplo, esto se hace mucho cuando se estudia las masas, ¿ok? Las preferencias. Los psicólogos sociales, por ejemplo, se dedican mucho a hacer este tipo de investigaciones. Primero, averiguan, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una materia, y cuando todavía era yo estudiante, que se llamaba psicología social justamente. Era psicología social y de las masas. Nos mandaron a algún evento masivo. Entonces, yo en ese entonces era fan de los Pumas, del equipo de los Pumas. Digo en ese entonces porque iban ganando, ¿no? Porque yo vi en Villamelón. Y me fui al estadio, ¿no? Obviamente tuve que quitar un poco el prejuicio o el tener la camiseta puesta, de saber por qué se comportaban tan agresivamente, porque aparte fue un Pumas América, tan agresivo contra las porras, por qué las porras de los Pumas eran tan violentas a veces o tan, y quitarme ese tipo de prejuicios, ¿no? De decir, ay, pues es que el más odiado era el América, en fin, ¿no? Para hacer ese tipo de investigaciones, primero había que documentar por qué las masas se comportan así, ¿no? O sea, de hecho, ahorita lo que pasó en Querétaro tiene toda una explicación de cómo estamos actualmente social y económicamente. Fue la reacción lógica, bueno, y también política, lógica de un grupo o de una masa, ¿no? Lo mismo pasa mucho cuando hubo los problemas en Argentina, ¿no? Precisamente también la parte de la frustración eh, de los que están viendo o de los aficionados al fútbol, porque en ese entonces política, económica y socialmente tenían una crisis muy fuerte y todas las frustraciones se iban justamente al fútbol, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hubo una época en que también estuvo muy fuerte la parte de las agresiones con las porras de los argentinos? Lo mismo está pasando o pasó con los del Querétaro y bueno, pues ni pensar en Inglaterra, ¿no? Entonces, cada quien hay que revisar justamente, bueno, el tipo de sociedad, el tipo eh, lo que se está viviendo, idiosincrasia que se está viviendo en ese momento, ¿no? Lo que es las creencias, etcétera. La holística. Estas investigaciones nunca estudian un hecho aislado, sino que para comprender cada suceso, comportamiento o costumbre adoptan una postura holística, es decir, tiene en cuenta la experiencia del sujeto en su totalidad. Para eso los sujetos estudiados se consideran en el marco de su pasado, sus expectativas de futuro y su ubicación dentro del contexto específico. Cuando hacemos una investigación de mercado, podemos ver esta parte holística de las experiencias que ha tenido anteriormente cualquier sujeto, ¿no? O los individuos. Por ejemplo, pensemos en para sanar una marca. Ahorita, por ejemplo, les digo, yo me aprendo un montón de mis hijos porque aparte son como, ya saben, todo es YouTube, ya todo es Google, todo, ¿no? Entonces, hoy justamente me estaba diciendo uno de mis hijos, ¿sabes cuál es la peor marca de los aparatos eléctricos? Y a mí se me salió Mave, ¿no? Porque desde hace muchos años, hace años, les estoy hablando hace más de 40 años, tiene Mave una muy mala fama de que los aparatos son malos, que no tienen poca durabilidad, que tienen poca calidad, etcétera, ¿no? Y eso se sabe. Yo trabajé un tiempo en el call center de Mave, bueno, le trabajé a Mave, no directamente dentro. Hace 20 años justamente, Mave quería lavar su honor, ¿no? Quería su marca tratar de limpiarla precisamente por esta muy mala fama. De hecho, mi madre tiene 70 años y hace 50 que se casó con mi padre. Me acuerdo que me dijo, es que yo cuando recién me casé, yo siempre he dicho, y desde antes, desde que estaba yo soltera, sabía que Mave es pésima. O sea, imagínense cuántos años tiene de muy mala fama Mave, ¿no? Pues a mí se me ocurrió decir, no es cierto, ya han tratado de limpiarlo, porque para eso fue toda una campaña, call center, de tratar de limpiar el honor o la marca, ¿no?
para, no sé si se acuerdan que de pronto pusieron a familias de actores conocidos, precisamente para que, ay, sí, Mabe, y que la estufa, y que el no sé qué, y que son lo mejor, shalala, precisamente para poder ganar credibilidad. Pero habría que ir hasta atrás. Sin embargo, no se ha podido lograr limpiar, a pesar de que está en muchos mercados, esa parte de la fama que dice Mabe es mala, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, bueno, ¿y cómo supiste que Mabe es mala? Me dice, pues justamente porque hay varios estudios, y ya saben, ¿no? Que dijo no sé qué, ¿verdad? Y se han hecho los estudios que Mabe es mala. Y que, wow, o sea, estamos ya en el siglo XXI, y esto lo traen arrastrando del siglo XX, de mediados del siglo XX, y estamos en el 2022 y continúan con esta muy mala fama y aún así existen en el mercado, ¿no? Obviamente podemos ver pues los costos, los precios y demás, que por eso la gente pues sigue adquiriendo sus aparatos eléctricos, ¿no? Eléctricos y demás, ¿no? Porque además pues, se dedican a un montón de aparatos, ya saben, estufas, refrigeradores, aires acondicionados, etcétera, con mala fama. Y el poder limpiarlo, vamos de nuevo, hay que hacer primero esta investigación en la parte holística. ¿Qué tanto sabe nuestro cliente de nuestra marca para que yo le pueda vender algo mejor? Y justamente eso es lo que hicieron en esa campaña que les cuento. Mabe tratando de, pues, limpiar esta muy mala fama. Otro, acuérdense que también, híjole, ya voy a hablar de partidos políticos, pero otros que hicieron ese tipo de cosas fue el PRI. Si se han fijado en las campañas, dicen, ya no somos el PRI del pasado, ¿no? O sea, entonces fueron en la parte de investigación totalmente atrás de cómo lo tenemos, cuál es nuestra percepción del partido político. Bueno, datos complejos. Al estudiar un grupo humano en forma cualitativa, los factores medibles y expresables en números o proporciones son mínimos. Por el contrario, se observa y describe datos no medibles. Por eso, estas investigaciones nos suelen permitir el análisis estadístico y las conclusiones de cada investigación depende en gran medida de la interpretación de los datos obtenidos. Flexible y evolucionaria. Por no tener una metodología fija, las investigaciones cualitativas se adaptan a las realidades estudiadas. Dependiendo de los fenómenos con que el investigador se encuentre, puede plantear hipótesis y corregir conceptos a medida que avanza. En la parte de la investigación de los mercados, últimamente le han dado mucho peso a esto de hacer una investigación cualitativa. Antes se hacía mucho en la parte cuantitativa porque era lo que más nos le dábamos la importancia y el peso. Sí se hace en combinación la cuantitativa con la cualitativa, sin embargo, también la balanza se ha inclinado más en lo que es lo cualitativo. La investigación es variedad de objetos de estudio. La investigación cualitativa toma en cuenta todos los participantes de un evento y todos los factores que intervienen, sin importar si participan desde un lugar central o periférico. Por ejemplo, al estudiar un fenómeno social, no estudia únicamente a los líderes, sino también el comportamiento de todos los integrantes del grupo social. Ventajas. Bueno, en comparación con una investigación cualitativa, las ventajas de una investigación cuantitativa, las ventajas de una investigación cualitativa son: permite la comunicación de los sujetos estudiados, o sea, no se queda con un sí, no. Acuérdense que cuando vamos a hacer algo cuantitativo, tiene que ser respuestas cortas, preguntas cerradas. Facilita una relación horizontal con el grupo de investigación, permite una descripción y un análisis complejo de los fenómenos. La gran cantidad y variedad de datos que ofrece permite que otros estudiosos lleguen a conclusiones diferentes e incluso que continúen la investigación. Algunas de las desventajas, bueno,
En comparación con una cuantitativa, las desventajas de la investigación cualitativa son que resulta difícil procesar y comparar la información obtenida dado que no presenta datos cuantificables. Los resultados pierden objetividad por depender de la interpretación del investigador y totalmente de acuerdo. En una investigación cualitativa va a depender de lo que creo que quiso decir. Esta persona quiso decir qué, ¿no? Entonces siempre va a haber un juicio de valor. Digamos lo que digamos, va a haber un juicio de valor por parte del investigador. Y es complejo porque hay veces que por ejemplo, las encuestas que se llegan a hacer son tan abiertas que a lo mejor ni siquiera abarcamos y nos podemos llegar a perder en la misma pregunta, ¿no? Y con la misma respuesta, que le podemos dar diferentes interpretaciones. No puede hacerse una generalización universal de los resultados de la investigación. Ay, cómo se tarda. Dios. Que creo que sí está muy pesada. Ahí está. Tipos de investigación de mercado cuantitativa versus cualitativa. Bueno, cuando se va a lanzar un producto, una marca o una idea de negocio, es primordial hacer una investigación de mercados y definir principalmente qué tipo de investigación de mercado se dará mayor relevancia, la cuantitativa o la cualitativa. Muchas veces solemos escuchar los empresarios que se realizan una investigación y esto justamente lo saqué de una revista dedicada a todo lo que es las investigaciones, porque perfecto, podemos hablar sobre investigaciones cualitativas, pero ya cuando es una investigación cualitativa de un producto, no está tan fácil. Y me gustó este diálogo que tenía, ¿no? Otra campaña de publicidad lanzada al mercado que no cumple con los resultados esperados. No lo entiendo si antes de lanzarla fue planificada en base a una investigación de mercado con estadística. Luego incluso la evalué en grupos focales. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Dónde está la falla? ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿por qué? Justamente porque muchas veces hacemos estos focus group, que aunque la estuvieran midiendo y demás, solamente son ciertos grupos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ok. Hoy en día, utilizar el tipo de investigación de mercado tradicional como las encuestas o los grupos focales no brindan los indicadores esperados para realizar una campaña de publicidad exitosa debido a que sus datos son inexactos y no llegan a descubrir las verdaderas necesidades de los consumidores. Y bueno, por ejemplo, adelantando un poquito, la investigación que se hace con un focus group es con ciertas personas, con ciertas características, ¿no? Y el mercado no es únicamente eso, sino debemos de abrirlo mucho más. Bueno, ¿qué es una investigación de mercado? Ya lo habíamos visto, es que vamos a retomarlo un poquito. La American Marketing Association o la AMA la define como la recopilación sistemática, el registro, el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. Es decir, que la investigación de mercado es la herramienta que nos permite conocer cómo está el mercado y en base a eso tomar las decisiones correctas dentro del marketing operativo. Para poder realizar estrategias, objetivos, planes en beneficio de la empresa para identificar y resolver los problemas actuales del mercado. Según Harrison, la investigación de mercado es la búsqueda de necesidades, deseos, gustos y preferencias de los consumidores en relación con un producto o servicio. En beneficio de la investigación de mercado es la promesa básica, es decir, dar las pautas necesarias para centrarnos en las preferencias y gustos de los clientes que por qué y para qué quieren un producto o servicio.
como también la investigación de mercado nos ayuda a saber en qué posición se encuentran nuestros competidores y en lo que nosotros nos encontramos para analizar qué es lo que ellos brindan que nosotros no, y así poder mejorar nuestras ofertas. Y siempre dar el plus, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos el mismo producto, tenemos todo muy parecido, sin embargo, nosotros nos diferenciamos por algo más, por ese famoso plus, ¿no? Tipos de investigación de mercado, bueno, pues ya lo vimos, que es la cuantitativa y la cualitativa. Todo sea según la necesidad y el propósito. La cuantitativa, ahora vamos a ver la parte de la investigación de mercados cuantitativos. Bueno, el tipo de investigación de mercado cuantitativo es uno de los métodos más utilizados, ya que se centra en los datos primarios con encuestas y las personas involucradas para la obtención de datos. Para que los resultados sean los adecuados, se genera una serie de procedimientos estadísticos en los que se va a investigar. Las herramientas a utilizar deben de estar bien estructuradas y tanto el personal debe de estar capacitado como el conocimiento del tema para poder realizar las encuestas profesionalmente y se debe de tener una información para supervisar y controlar el trabajo y así tener una acertada conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos. Debemos de tener, bueno, yo creo que los dos tipos de investigaciones debemos de tener el objetivo bien específico, porque si no, con ambos nos vamos a perder. Obviamente más fácil en la parte cualitativa, por lo que les decía que son abiertas tanto las preguntas como las respuestas, pero en la cuantitativa también, porque igual y terminamos preguntando menos o sabiendo menos con tal y poderlo cuantificar. Uh-huh. Hasta aquí el tipo de investigación de mercado cuantitativo va bien con sus propias técnicas y procedimientos cumpliendo con los estándares de toda la investigación científica. ¿Dónde ocurre la falla? En la propia técnica y el análisis, ¿ok? Las encuestas de por sí engloban fallas dentro de las investigaciones de mercado. Desde preguntas muy cerradas que nos dan opinión de sí o no, lo que les comentaba, y que de paso no se aplican en el día a día, a preguntas estilo Likert, que son escala de opciones, como las que luego nos dan de que no nada más es sí o no, sino A, B, C, ¿no? Que al final el usuario puntúa un término medio. Y cuando nos dice, o cuando le ponemos la opción de no lo sé, o me da igual, o algo así, o me es indiferente, ya fuimos. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo absolutamente nada. Por otro lado, las encuestas son analizadas y procesadas por las estadísticas que tienen la finalidad de encontrar la representatividad de los datos y muchas veces esta información termina siendo errónea. Entonces, para la investigación del mercado, un error puede ser una bomba que al final haga explotar cualquier negocio. Las encuestas ni en las estadísticas su porcentaje de error es altísimo de las investigaciones de mercado, si estas no están correctamente realizadas. La investigación de mercado cuantitativa sirve para dar datos planos de consumo, cantidades y censos, pero no acciones y decisiones reales o futuras de los consumidores. Por ejemplo, si queremos a lo mejor saber si el color rojo o blanco de cualquier producto está bien. Sin embargo, si queremos saber qué más quiere el cliente, ahí vamos a tener un problema grande. La investigación de mercados cualitativa. La investigación de mercados cualitativa se centra en la realidad humana y social. Esta orienta a la realidad y la acción humana subjetiva. Cuando se realizan investigaciones de mercado cualitativo, se intenta comprender más a fondo a las personas con el contexto cultural que se encuentra, partiendo de sus creencias, sentimientos y valores que experimentan día a día, teniendo una información más precisa y detallada. Ay, no, bueno.
Ok. La investigación de mercado cualitativa busca un conocimiento más profundo del consumidor, no solamente entender qué hacer, sino por qué lo hace, qué será en los insights que necesitaremos para crear nuestra estrategia de marketing y publicidad. Bueno, acuérdense que el famoso insight es esta parte, bueno, en la psicología se le llama caer el 20, ¿no? Eso es en terapia, pero el insight es los aciertos que podemos tener en la parte de la publicidad. Tipo de investigación de mercado cualitativa y las técnicas actuales. El tipo de investigación de mercado cualitativa también tiene un cierto margen de error, que es la subjetividad, lo que les comentaba, ¿no? O sea, desgraciadamente podemos caer muchas veces en la parte subjetiva o de juicios de valor del que está interpretando los datos, ¿no? Pero bueno, centremos en la técnica de la colección de investigación de la investigación del mercado cualitativo, ok. Sí, del mercado. No, aquí. Una de las formas que podemos recolectar información es mediante la observación. Ya se los había comentado, aunque suele ser, si lo hacemos discretamente, podemos recolectar muchísima información. Por ejemplo, hay ciertas casas dedicadas, los famosos shoppers, dedicadas a estudiar tanto el lugar como cómo ponen la mercancía, pero también al consumidor, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué es lo que se están llevando más? ¿Cuánto tiempo se tarda alguien frente a algún maniquí observándolo? ¿Qué es lo que le llama la atención? Etcétera. Sin preguntar, simplemente ponerse en algún lado donde no se ha visto y puedes resultar mucho mejor. Sin embargo, cuando se sienten observados, cuando los llegan a poner, por ejemplo, en una cámara de GESEL o ponen cámaras y que saben que son observados, vamos, y vuelvo a insistir, que va a cambiar el comportamiento del ser humano o del consumidor, que es lo mismo. Entrevista de profundidad. Bueno, en esta entrevista de profundidad es una técnica muy rica como fuente de información. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí debemos de ser muy duchos como entrevistadores. ¿Por qué? Porque podemos pasar la raya y podemos desviarnos de lo que estamos necesitando y del objetivo. Hay veces que el mismo entrevistado se siente como hostigado o observado o cuestionado. Es más, hasta cuando, ni siquiera haciendo una investigación de mercado, cuando vamos dispuestos a responder todo en una entrevista de trabajo y nos preguntan y está una entrevista tan a profundidad, nos sentimos como que, y tratamos de quedar bien, ¿no? Debe de ser muy bueno el entrevistador para que justamente pueda sacar toda la información que nosotros requerimos. El objetivo en el tipo de investigación de mercado cualitativa es adentrarse a los más profundos de los consumidores, sus deseos, miedos, necesidades, aspiraciones, experiencias pasadas, como también a sus inhibiciones, motivaciones, sus reacciones a diferentes estímulos externos que nos dan la respuesta de lo que es lo que impulsa su decisión de compra. Ahora, entrevistas grupales. No hablaremos más de los focus group tradicionales, ¿ok? Este es donde quería que vieran la diferencia de un focus group tradicional, que durante mucho tiempo fueron una técnica fundamental en el tipo de investigación de mercado cualitativo, pero que hoy en día representan una gran falla, al igual que las encuestas y las estadísticas. Esto debido a que en un focus group tradicional participan entre 4 y 10 personas que tengan características similares entre edad, raza, nivel, educación, etcétera, ¿no? Y que comparten las mismas características, pero que no se conozcan entre sí, que son guiados, y sobre todo eso, cuando son guiados o influenciados por alguien más o por el moderador. El lugar donde se lleva a cabo o en un lugar desconocido y nuevo para los participantes. Y lo peor, siempre, pero siempre existe un líder de opinión.
en el mismo focus group, que de una u otra manera termina dominando el tema y las opiniones del resto de las personas. Siempre está el lídercito por ahí. Por lo que la información recabada termina siendo manipulada y por lo tanto errónea. En la actualidad, para el tipo de investigación de mercados cualitativa es importante modificar las características del focus group tradicionales por entrevistas grupales que sí cumplan el objetivo de la investigación. Para esto es importante considerar lo siguiente. Grupo de participantes más pequeños, entre 3 y 4 máximo, que sean conocidos entre ellos. El moderador, más que guiar la conversación, se vuelve un espectador en el diálogo y el debate que se va produciendo, así como un grupo de amigos en el cual van a opinar justamente del producto. Y el moderador únicamente va a ser observador, no tiene por qué opinar ni guiar la conversación. Al ser todos conocidos, pueden hablar con mayor libertad, dejando salir sus verdades necesarias, miedos y dolores sin que predomine un líder de opinión y no traten de quedar bien. Pero para el lugar mejor se es en casa de uno de los participantes para brindar un espacio de confianza al grupo. En resumen, la investigación de mercado cuantitativa encuentra que sucede Perdón, chicos. Está para llorar mi conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, qué horror. Sí, profesora. No, esta cosa, pero ya me conecté a mi celular, así es que ya no debe de. Sí, qué horror. Ok, me quedé que en resumen, la investigación del mercado cuantitativo nos va a decir qué sucede y la cualitativa, el por qué sucede. Listo. Y ambas se pueden utilizar siendo estas realizadas independientemente para evitar sesgos en el mercado. Ahora, la información cualitativa e insights pueden ser contrastados luego con un tipo de investigación de mercado cuantitativa, donde las encuestas están enfocadas en verificar y corroborar información revocada, para de esa manera asegurar el éxito de los resultados, ya que la investigación de mercado tiene que ser una herramienta que acerque a la empresa con el cliente y así conocer si está satisfecho con los productos que se le ofrece, sugiriendo pautas sobre cómo mejorarlos. Para eso es justamente. Ahora, el sistema de información de mercadotecnia conoce el concepto y las ventajas de aplicarlo a las estrategias de una empresa. Bueno, ¿qué es? Bueno,
El sistema de información en la mercadotecnia es un proceso justamente para organizar e interpretar la información que fuimos recabando en esta investigación de mercados y que oriente de la forma de decisión, de la toma de decisiones justamente en la mercadotecnia. Las mejores decisiones tomadas en la mercadotecnia son aquellas basadas en datos, pero cómo procesar una gran cantidad de información para cada toma de decisión. Es dentro de un contexto que sugiere el sistema de información de mercadotecnia. A esto se le llama siempre SIM para ayudar en esta tarea. Muchas veces el exceso de datos, en lugar de ayudar, perjudica la toma de decisiones. Lo que les comentaba de que muchas veces va arrojando diferentes datos y de pronto ya nos perdemos en las encuestas, en las entrevistas y de pronto ya no sabemos cómo interpretar cada una. Al no contar con la información adecuada, podemos perdernos entre miles de datos que nos aportan nada para permitir tomar una buena decisión. O también podemos encontrarnos en la situación inversa, una situación de escasez de información no nos permite decidir correctamente sobre algo importante en lo que necesitamos una base. Es dentro de este escenario que surge el sistema de información de mercadotecnia, un concepto que ayudará a tomar decisiones más certeras basadas en informaciones precisas y útiles. Bueno, esto lo saqué de un artículo. Una vez que se sabe cuáles son los datos necesarios, se realiza la búsqueda. Estos números pueden obtenerse interna y externamente. Para encontrar datos internos, se hará primero una búsqueda dentro del acervo de información que posee la empresa. O sea, siempre hay que buscar qué tenemos, qué ha habido y cuál es la información nueva, que esto lo vamos a sacar ahora sí que a la calle y ver qué vamos a encontrar en el entorno, nunca perdiendo el objetivo principal, que es nuestro producto o nuestro servicio. La fuente de información va a depender del tipo de datos necesarios. Una vez que se tiene sólida toda la base de datos, estos son organizados, analizados y evaluados para pasárselos a los gestores responsables por la toma de decisión de marketing. Ok, ¿quiénes son? Bueno, pues todos los que son los directivos del marketing. El análisis, van a hacer el análisis, la planificación, la implementación, la organización y el control. Esto va a llevar a la evaluación de las necesidades de la información. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué datos internos vamos a tener? Los vamos a llevar junto con los externos y vamos a tomar decisiones en los canales de marketing junto con los competidores, los grupos de interés y las fuerzas del macroentorno. ¿Cuáles son los objetivos del SIM? Bueno, el objetivo principal del SIM es mejorar la planificación de las iniciativas de la marca, elevando notablemente su calidad. De esta forma, la empresa puede alcanzar una mayor competitividad y mejorar resultados. El cumplimiento de este objetivo es posible gracias a la provisión de los datos necesarios a los responsables de la toma de decisión de marketing en las empresas, ya sea en la distribución de los recursos del presupuesto, en las acciones a priorizar, para que el número de oportunidades del negocio aumente. Y justamente para que no tengamos un gasto inútil. ¿Cuántas veces no le han tratado de invertir a ahora sí que, como se dice, se le mete el dinero bueno al dinero malo, ¿no? Y eso nos va a evitar que hagamos un gasto inútil. ¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo? Bueno, para poder definir el SIM, vamos a necesitar personas, máquinas y métodos. ¿Qué es esto? Bueno, las personas, a pesar de lo que muchos piensan, las personas son parte fundamental para la ejecución de este sistema. Son ellas las que van a determinar cuáles son los datos necesarios para la toma de decisiones a partir de su solicitud. Un gestor, por ejemplo, puede solicitar una serie de estadísticas para una determinada elección. Sin embargo, cabe al equipo de mercadotecnia analizar si estos datos pedidos son los necesarios para ser exitosos en esto.
Y bueno, también tenemos la parte, híjole chicos, aquí me voy a tener que quedar rápidamente porque déjenme pasar acá. El de las máquinas, ¿ok? La parte de las máquinas, la tecnología tiene un papel importantísimo en el procesamiento de estas informaciones. ¿Por qué? Porque nos va a poder ayudar en todo lo que es la recopilación, clasificación y bueno, actualmente hay tantas. Tenemos tanto, desde Excel hasta, y no son plataformas, ay, ahorita se me olvidó. Bueno, tenemos tantas formas para el análisis, programas para el análisis de datos, justamente para que sea mucho más rápido y eficaz y poderlos filtrar con más sencillez. Métodos. Cuando hablamos de métodos nos referimos a los procesos que deben ser seguidos para la realización del SIM. Dichas acciones son extremadamente importantes para realizar todas las funciones que deben de ser ejecutadas. ¿Cuáles son las ventajas del SIM para la empresa? Bueno, uno, permite la objeción rápida y menos costosa y más completa de la información para la toma de decisiones. Se puede disponer de la información de forma inmediata y autorizada. La capacidad de almacenamiento permite que sea tratado un amplio volumen de datos. Es posible obtener información de diversas fuentes e integrarlas en un solo sistema. Permite una actualización constante de base de datos de las empresas y sobre todo ahora con el Internet, que es tan fácil y rápido hacer esta parte de la búsqueda de todos los datos que estamos buscando de los clientes, estadísticas, etcétera. Antes tardaba meses para que pudiéramos recolectar datos, gustos, todo de los clientes. Ahora es súper rápido. Y de igual forma, pues ya saben, mediante mails o simplemente el filtreo de datos que nos llegan a vender, podemos verificar diferentes, ay, perdón chicos, me ha sido demasiado. El aire acondicionado no me hace bien. Diferentes tipos lo que les decía, de gustos, de datos, de lo que sea, lo podemos ir filtrando mucho más sencillo. Bueno, aquí ya se los voy a cortar. Ahí les dejo de nuevo otro video, justamente para reflexionar en la parte de dudas. Les voy a dejar el video y las diapositivas. ¿Tienen alguna duda sobre el tema, chicos? No. No, todo bien. Perfecto.
Creo que es la plataforma, chicos. Por aquí me está fallando. Bueno, perdón. Continuamos. Les comentaba que tenemos este análisis de caso de la discoteca Rodeo Tejano, disponible en el libro, que está en la parte de abajo. Ahí está justamente el caso y una vez leído responde las preguntas de la página 211. Si se van directamente con el link, les aparece todo el caso. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Yo, profesora, tengo una. ¿Qué pasó? Dime. ¿La actividad es en equipo? ¿Se entrega por una sola persona por todo el equipo o cada integrante lo tiene que subir de manera individual? No, acuérdate que quedamos que cada quien lo va a entregar de manera individual. Porfis. Ah, vale. Ok, gracias. Vale. Nada más acuérdense de ponerle en su portada el nombre de su equipo, porque si no al rato les voy a decir, copiaste, ¿no? Entonces, mejor pónganle nombre, pero sí cada quien lo va a entregar, ¿va? Ok, gracias. ¿De qué, Manuel? Listo, chicos. Mil disculpas. Algo pasa y ya vi que no era mi internet. Quién sabe qué le pasó a la plataforma porque entré a otra sesión y tranquilamente, pero bueno, ya ni modo. Bueno, espero que no haya más casos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. De todas formas, les subo esto para que quede más claro. Si necesitan algo, ya saben, estoy en la plataforma y con mucho gusto ahí ando. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y que descansen. Hasta luego.